Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este conversatorio Victoriano López. Igualmente estamos muy honrados y realmente contentos porque, bueno, ustedes están viendo acá, además está escrito acá con el hashtag, tenemos un hondureño de oro. Él es el maestro Sergio Rodríguez. Esta grabación que acaban de ver es de la Escuela de Música Victoriano López, en la que el maestro, en primer lugar, ha crecido, ha comenzado sus primeros pasos musicales y él tiene un gran recuerdo y lo que recibió cuando era niño y joven lo volvió a dar. Él llega al país, está invitado de vez en cuando para estar con nosotros, para dirigir, y realmente es un honor y un placer tenerlo al maestro Sergio Rodríguez. Antes, por los que no lo conocen, el maestro Sergio Rodríguez es un director de orquesta. Él tiene una extensa carrera como director en los Estados Unidos desde el año 1997. Su pasión por dirigir se acentuó cuando exitosamente hizo su debut como director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Acadiana en la ciudad de Lafayette, en LA. Rodríguez ha dirigido en el Carnegie Hall de Nueva York, seleccionado a dirigir en los prestigiosos festivales nacional de orquestas de la American String Teachers Association. También fue galardonado como el mejor maestro del año por la organización de premios anuales Atlanta Family Awards por la excelencia de educación. Durante el verano del 1998 fue aceptado como director avanzado en el South Carolina Conductors Institute, Carolina Conductors Institute. Continuó estudios de dirección de orquesta en el Festival Internacional de Orquestas de GA y en el 2011 en el programa avanzado de dirección orquestal en el Bard Conservatory de New York. Él se ha desempeñado como director invitado en la famosa Atlanta Community Symphony Orchestra, Buckhead Chamber Orchestra, la Sinfónica Nacional de Honduras, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela Nacional de Música, la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Música Victoriano López, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Francisco Díaz Zelaya. Recientemente fue el director artístico de la Sinfónica Juvenil de Piedmont y también él fue fundador y director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Albany. Como violinista, el maestro Rodríguez se ha presentado en conciertos con el Atlanta Virtuosi, las Sinfónicas de Valdosta, la Grange Macon Rome, Ocala, Albany, New England y en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador. Estuvo de gira internacional con la Orquesta Sinfónica de la University de Harvard, Singapur, Hong Kong, Tailandia y Malasia. Actualmente es el nuevo director del programa de orquestas del Instituto Maynard Jackson Internationally Baccalaureate. También es apasionado arreglista orquestal y compositor. Sus primeros estudios los comenzó en la Escuela de Música Victoriano López, como les hemos dicho y acaban de ver, en el Departamento de Música de la UNA, el Conservatorio Longy, la University of Kentucky, Southern Louisiana State University. Pues todo, como ven, es una persona, realmente el nombre yo creo que es importante, está catalogado como un hondureño de oro y estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros al maestro Sergio Rodríguez. Maestro Sergio, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí muy bien, muchas gracias Daniel, aquí muy entusiasmado de estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues no, realmente es un placer el nuestro. Yo siempre tengo gratos recuerdos cuando hemos tenido la suerte de haberte conocido. En primer lugar, cuando yo llegué, escuché hablar mucho sobre tu persona en dos aspectos, en el aspecto profesional y en el aspecto humano. Y realmente las dos para mí fueron muy positivas y estuve muy contento de poder conocerte, de poder sentir de que toda la gente tienen unos grandes recuerdos, no solo del maestro Sergio Rodríguez, que está haciendo lo que está haciendo afuera de Honduras, pero representando al país, también de cierta manera, y lo digo, de la familia Rodríguez, de todos los violinistas que tienen, de la familia, que realmente eso creo que es un honor
para nosotros y me imagino para ustedes tener, porque todos, uno está brillando más que otro y eso creo que es muy importante y yo tengo la dicha de poder conocerlos, no a todos, pero a muchos y saber la capacidad humana y musical que tienen todos ustedes. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy felices de, aunque sea no tenerte físicamente, pero virtualmente y poder realmente tener estos minutos, porque creo que es importante que los alumnos conozcan un poco tu recorrido, sepan quién eres, pero también la gente de afuera, los nacionales, los hondureños que tal vez han escuchado y no solo, porque ahora gracias por este medio nos puede seguir prácticamente todo el mundo y actualmente estamos con mucha gente que está conociéndonos, conociéndote y siguiendo un poco todo este camino que es de la educación musical, como lo podemos decir, aquí en Honduras. Bienvenido, maestro Sergio. Magnífico, Daniel. Y bueno, primeramente quiero darle las gracias también por la invitación, porque me gusta mucho la visión tuya de poder abrirle las puertas a la escuela de todos los que egresamos de ahí, porque anteriormente no era muy fácil. Eh, Me tomó muchos años pues, que estuve en San Pedro Sula y poder pues, colaborar con la escuela que me dio el amor por la música. Ha sido muy, muy importante para mí y mucho, te lo agradezco mucho infinitamente. Igual que agradezco a los estudiantes con los cuales estuve trabajando, que me entusiasmaron mucho, tenían tanta pasión y tanto talento por la música, los padres que nos están viendo también y a los estudiantes y a los amigos, las familias que ahorita nos están viendo. Estoy muy contento de estar aquí, aunque sea virtualmente, pero me parece que es una buena oportunidad de poder conectarnos, poder hablar, seguir conociéndonos, porque este mundo es bien pequeño. Por ejemplo, ayer noche cuando tú estabas, estuve viendo la entrevista a Jorge Ibáñez. Jorge Ibáñez, claro que sí, el maestro Jorge. Fuimos compañeros de estudios en la escuela de Longis School of Music en Boston. Y verlo allá anoche allí fue una grandísima alegría también, ¿no? No, me alegra muchísimo y realmente la música está para eso. Alguien decía, la música no es para competir, sino para compartir y creo que ese es el primer punto y el paso. Y es importante también dar el ejemplo porque bueno, mucha gente que nos está observando son alumnos de música, es gente que tiene muchos sueños y que quieren vivir de la música y quieren realmente, sí, vivir en todo aspecto de la música, enseñando, tocando, dirigiendo, componiendo y bueno, tantos puntos que creo que también es importante el ejemplo que ellos vean lo que grandes personas, en el caso tuyo, en el caso del maestro Jorge de ayer y en el caso de tanta gente que nos está apoyando, hemos tenido, imagínate, 80 invitados de todas partes del mundo que han venido con unas ganas, con un sí y dando a los alumnos. Y creo que eso también es una cosa importante, que ellos vean ese ejemplo de las personas, que primero es lo humano y después es lo profesional, pero primero es lo humano y que es eso. Si uno es buen músico, obviamente tiene que ser una buena persona. Yo lo creo así y me da mucho gusto Bueno, que también vean ese aspecto, ¿verdad? en esa misma línea, por ejemplo, Daniel, el músico es como una misión, ¿no? Que llevamos también, ¿no? Además, Porque humanizamos a la humanidad, ¿no? Esperamos que nos humanice a nosotros mismos, obviamente. Una de las claro. personas cuando yo crecí en la Victoriano López, había un profesor muy famoso que tú tal vez habrás escuchado de él, don Benjamín Acevedo. Pero claro que sí, nosotros tenemos la Orquesta Benjamín Acevedo, Oh tenemos una my God. orquesta dedicada a su nombre, claro que sí, la tenemos. Qué magnífico. Sí, Pues sí. don Micho le decíamos nosotros. Don Micho Ah, nos decía que como hondureños era una responsabilidad grandísima de poder agenciarnos una mejor educación para poder darle esa educación, compartirla con nuestra propia sociedad. Era muy claro. lindo ese mensaje. Desde muy chiquito, pues aprendimos que había que colaborar, ¿no? Y siempre ha sido así. Por ejemplo, a través de toda mi trayectoria de mis estudios en el extranjero, siempre que pude regresar a Honduras, de tantas veces que fui, nunca fui como hablabas anoche con Jorge, que de vacaciones, sino que también iba también a colaborar, ¿no?
que para mí eso es mi felicidad, no poder colaborar y poder dar conciertos. Y hacer música y mostrar, claro que sí. Eso es muy importante. No, me da mucho gusto realmente, querido Sergio, que podamos tener ese pequeño acercamiento y que te vean y que conozcan el trayecto que estás haciendo. Querido, te quería hacer así una pregunta rápida antes ya de comenzar a lo del tema que tenemos que hablar, porque sabemos perfectamente que vamos a hablar un poco sobre ese tema, sobre las modalidades virtuales y todo lo que es la educación musical, que eso tú obviamente ya sabes muy bien en materia, sobre todo en este periodo. Pero bueno, ahorita, ¿cómo están en este momento ustedes trabajando? ¿Qué tal va? Porque tú aparte, lo que veo, que aparte que eres un director, sea para orquestas juveniles y también profesionales y todo, eres, como la palabra dice, bueno, eres violinista también y eres un docente. Cuéntanos un poquito qué tal, cómo está tu trabajo, cómo está el trabajo en general de ustedes y cómo lo están viviendo ahorita. Sí, en verdad este momento que todos estamos viviendo es bien difícil, ¿no? No son, poniendo aparte la pandemia, el miedo de contagiarse, la enfermedad, ¿no? Claro, El problema de cómo continuar enseñando, cómo poder es seguir eso. conectarnos con nuestros estudiantes, porque nosotros los profesores tenemos dos problemas. Uno de los problemas es que nosotros amamos a nuestros estudiantes, ¿no? Les tenemos un cariño inmenso y entonces tenemos una relación muy fuerte y estando en las casas recluidos, entonces extrañamos ese momento, igual que los estudiantes extrañan ese momento de compartir juntos, de seguir creciendo, en este caso en la música. Y entonces Claro. estamos con muchos problemas, ¿no? En que hay en todos los condados de este país, todos están tratando y reinventando cómo hacer, cuáles son las herramientas que podemos usar para poder llegar a nuestros estudiantes. Claro. Entonces, de eso vamos a hablar mucho hoy. Ah, bueno, entonces estás así, prácticamente en ese momento tú estás trabajando, pero siempre en línea y de cierta manera no están haciendo conciertos, no están solamente planificando los próximos Exactamente. meses y todo, ¿verdad? Sí, estamos, por ejemplo, dependiendo del condado, cada quien está experimentando, por cierto, ¿verdad? Claro. Esto le ha dado mucha ansiedad a muchos profesores. Hay algunos que han renunciado también porque es en verdad es muy pesado el estrés de comenzar a trabajar en algo que con la tecnología que Y, desconocíamos. y que muchos nunca lo han hecho, claro que sí. Sí, y entonces, por ejemplo, hay lugares como mi esposa, por ejemplo, que le toca ir a la escuela. No, los alumnos no están allí, pero ella le toca ir a la escuela y desde la escuela es donde van a dar las clases virtuales. En el Ah, caso ya, mío, por ejemplo, yo me quedo en la casa, yo escojo, tengo esa prerrogativa de quedarme en la casa y entonces desde la casa continuar mis entrenamientos y de virtuales y planificar las lecciones que voy a hacer con mis estudiantes, ¿no? claro. Entonces, sí, prácticamente como en todo el mundo. Y no se sabe qué pasará, ¿verdad? Estamos todavía todos suspendidos ahí con la idea de que qué es lo que va a pasar mañana. Bueno, y a darle con todo y tratar de inventarse todo lo que se pueda. Bueno, eso es positivo. Y es saber que el mundo no para. Eso es Así es. importante, que el mundo va adelante y todos tenemos que ir adelante, sea como sea. Y así va a ser, sí. Me da mucho gusto. Bueno, querido, ya para entrar ya casi en tema, cuéntanos un poco, porque yo he leído tu currículum, hay mucha gente que sabe muy bien de ti, eres un personaje muy reconocido, siempre que yo he llegado, desde que llegué al país, siempre me decían, el maestro Sergio Rodríguez, lo tiene que conocer Sergio, o sea, y lo sabemos los premios y todo. Cuéntanos un poquito, brevemente, un poco tu recorrido musical, desde que has comenzado con la música, tú has nacido en San Pedro Sula, ¿verdad? Has nacido además en el barrio de Las Palmas, me parece que Así una es. vez lo escuché. Y Así es. cuéntanos un poquito todo ese desarrollo hasta llegar donde has llegado, para que tengamos un poco más de idea de tus palabras, ese recorrido. Y bueno, que alguien sepa, aparte de saber que lo usen de ejemplo, que todos los caminos son diferentes, pero es bonito también escuchar todas las historias para poder tener una guía, ¿no? Sí. Bueno, en verdad sería una historia como hay tantas, ¿no?
que crecí en un barrio de San Pedro de Las Palmas, como tú dices. Nací en el barrio Río Piedras y después nos movimos para Las Palmas. Y la música fue para mí en aquel momento, fue una manera como de sobrevivir, ¿no? Casi, por ejemplo, ahora que vuelvo hacia atrás, que pude haber ido a Honduras a visitar tantas veces, muchos de mis amigos de la infancia ya no están, ¿verdad? Claro. Por eso de los problemas sociales, enfermedades, qué sé yo, el ambiente en aquel entonces era muy encerrado y no habían oportunidades muchas, ¿no? Por ejemplo, yo no de casi todos mis amigos, pues de ese tiempo, no sé ahorita, pues quiénes han podido, son pocos los que han podido seguir adelante en la vida. Bueno, comencé pues en la Victoriano López porque mi hermano Juan y mi familia veían en mí aquella pasión por cantar, y a mí lo que me encantaba era cantar, y pasaba cantando atrás de la casa. Mi papá había hecho un columpio de un palo en un árbol de toronja que había en la casa. En el árbol de toronja yo me mecía y cantaba todas las canciones de la radio. Y esa era una felicidad infinita. Y mis padres me llevaron por medio de mi hermano Juan, que conocía a otro violinista de la Victoriano López, que es muy famoso, por cierto, Manuel Peña se llama él. Él, gracias por ese contacto, fuimos a la Victoriano López, me llevaron, hice las audiciones, y esa es la primera vez cuando llego a la Victoriano López que conozco lo que es una orquesta de cámara. Yo no tenía ninguna experiencia en lo que era eso. Y entonces cuando comienzo a escuchar la música de estos jóvenes tocando, yo me enamoré inmediatamente de la orquesta y juré que si me aceptaban que iba yo a ser parte de esa orquesta. Al primer año de estar en la escuela ya yo tocaba en la orquesta, ¿no? Allí estuve 5 años, éramos la quinta promoción de aquel entonces, que la Victoriano López había comenzado, ¿no? Ya con un currículum ya bien organizado. La quinta promoción, después de allí salí para Tegucigalpa, donde era el único lugar donde había para poder continuar estudios universitarios, que también comenzaba eso también. Y también era un trabajo, pues, porque nos daban un sueldo muy poco, ¿no? Pero era un sueldo que nos ayudaba a pagar la renta y continuar en la universidad. Allí fui el concertino de la orquesta por varios años, perdón, porque yo creo que estuve como 5 o 6 años ahí en la universidad. Y estando ahí en Tegucigalpa, tuve la fortuna de trabajar en la Escuela Experimental de Niños para la Música. Y fue una cosa maravillosa porque yo estaba joven y trabajar, bregar con los niños y haber conocido a una mentora de Carl Orff, que una alemana que había llegado a Honduras ya en su edad de anciana, y que conocía a Carl Orff y conocía el programa de Carl Orff, y entonces lo estableció ahí en Tegucigalpa. El método Orff y todo lo que tiene. Con las marimbitas, con la improvisación, la danza. Bueno, todo eso para mí fue nuevo, ¿no? Porque la Victoriano López en aquel entonces no era, trabajábamos solamente en desarrollar como instrumentistas. Y bueno, y eso fue una experiencia maravillosa. Mis alumnos, por ejemplo, de la Escuela Experimental, dieron los primeros conciertos en el Teatro Nacional con muchas de mis obras y obras que componíamos junto con los niños ahí. Esas obras eran musicales, los niños cantaban, actuaban, todos los profesores ayudaban con la escenografía, con todo lo que involucra un evento como ese, ¿no? Fue muy lindo, ¿no? Cuando yo ya sabía que me venía para Estados Unidos a continuar mis estudios, ese año que me venía, toda la escuela, que tú sabes que antes de entrar al aula hacen fila. Claro. Ahora yo no creo que se hace eso. No, ahora ya no. Y entonces la directora dijo ahí que verdad que yo ya me iba, y todo el mundo ahí se puso a llorar, imagínate. Wow, qué bonito para ti sentir ese cariño que tenían ellos, ¿no? Triste por ellos, pero bueno. Y fue así pues que primero fui invitado a ser miembro de la Sinfónica de Vermont,
¿verdad? A las temporadas de conciertos. Y estando ahí, yo ya tenía mi sueño, ¿no? De que pudiese continuar mis estudios. Y entonces me preparé mucho, ¿no? Porque cuando estaba aquí me di cuenta que me faltaba mucho, que había mucho que practicar y tuve la Mucho que suerte aprender, sí, claro. tuve la suerte de tener una mentora, Elizabeth Clendening, la primera violinista concertmaster de la Sinfónica que prácticamente me adoptó y me Ujú. enseñó, me preparó para hacer las audiciones y fue así que pude ir a Chautauqua Music Festival y conseguí una beca en Longy. Estuve en Boston ahí por 2 años, donde conocí a Jorge Ibáñez y otra gente maravillosa. Ah, claro, 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 con Jorge Etcétera. Ibáñez, Y que ahí. después de ahí, pues me fui para Kentucky University, donde gané una beca, donde me pagaban todo, ¿no? Porque era muy difícil para mí vivir en Boston. Y entonces me gané una beca por excelencia académica y ahí estuve, pues terminé mi bachillerato, mi licenciatura. Y aunque no, nadie lo crea, Daniel, yo nunca pretendí quedarme aquí en este país. Y fue así que cuando yo termino mi primer grado, mi primera licenciatura, yo me regreso a Honduras. Yo me Para volver, o sea, para vivir regresé a prácticamente. Honduras, mira, mira, conseguí un trabajo, una ópera, me dieron un sueldo y con ese mismo sueldo compré un boleto solo de ida de Boston para Honduras. Y fui a Honduras bueno, donde comencé a trabajar en la Universidad Nacional Autónoma, Claro. donde el programa de música también estaba floreciendo, ¿no? Trabajé en la Escuela Nacional de Música y en la Escuela Francisco Díaz Zelaya, el conservatorio. El conservatorio también, claro. Y en la Sinfónica, brevemente, la Sinfónica Nacional, que en aquel entonces había una lucha interna, política y muy difícil, ¿no? Y a mí no me gustó eso y no pude, me separé, ¿no? de ahí y continué pues haciendo mi trabajo y lo que hacía era fundé varias orquestas de las escuelas de la localidad de Tegucigalpa, de Mm. cámara y bueno, siempre estuve productivo, ¿no? Estuve allí unos 2 años y después sentí esa necesidad de continuar mis estudios de posgrado y fue así que regresé a Southeastern Louisiana, la Universidad del Sureste de Louisiana, y continué y tuve la suerte que mi maestro, el doctor Jacob Wallman, había egresado él del el Conservatorio Tchaikovsky y había sido alumno de David Oistrakh. Entonces, Oistrakh, eh, wow. entonces, él me ayudó mucho, ¿verdad? Me preparó mucho y fue, bueno, aún al sol de hoy, pues ya está retirado y es un amigo mío y nos hablamos siempre, ¿verdad? Y estando ahí haciendo mi maestría, pues logro mi primer trabajo profesional como director de orquesta en la ciudad de Acadiana, en Luisiana, una de Ujú. las orquestas juvenil de Lafayette, Luisiana, y fue una experiencia maravillosa. Y después de ahí, de Luisiana, pues me reclutaron para venirme para Georgia. Y entonces vine a Georgia sin haberlo planificado, en verdad. Sí, nunca había pensé que me iba a quedar por acá. Y estando aquí, comencé a trabajar bueno, estaba freelance, como dicen acá. Tocaba en un montón de orquestas, Daniel, porque a mí lo que me fascinaba. Mira, a veces me quedaba mucho en los hoteles, fuera de la ciudad y a veces cuando regresaba después de los conciertos, hasta me tenía miedo de dormirme en la carretera porque del cansancio. Del cansancio y todo, Y, claro. y, y también estaba trabajando en la docencia, ¿no? Dando clases de orquesta. Y ahí en Albany, Georgia, fundé la orquesta juvenil que duró como cerca de una década. Estuve trabajando ahí. Y cuando mi hija Ariana nació y tenía sus 3, 4 años, pensé que ella necesitaba un lugar donde hubiera más riqueza cultural y fue así que me vine para Atlanta. Y Decidiste ir de entonces Atlanta. aquí el pelo se me cayó y aquí estoy. El pelo se cayó. No, sí es verdad, porque me dicen, yo he recibido por ejemplo, una fotografía muy bonita y que me gustaría tal vez compartirla, justamente de lo que hablabas, eh, de ti y del maestro Jorge Ibáñez, que están aquí los dos, cuando se han conocido en Boston, ¿verdad? Después en Boston, y entonces en la casa donde yo vivía había un piano y
y tocábamos duetos solo por fregar ahí los dos. Qué bonito, qué bonito. Se ve la amistad, y era importante ahorita compartirla, verla, porque en ese momento estoy viendo que también está mandando mensajes, y entre esos está el maestro Jorge Ibáñez que dice: saludos Sergio, aquí estamos presentes, un abrazo caluroso desde Boston. Entonces también dedicado al maestro Jorge porque ayer lo hemos tenido presente, entonces me gustaba verlo. Cuando la vi me gustó mucho y se ve esa sonrisa, esa amistad entre ustedes. Sí, no, nosotros éramos muy felices allá, ¿no? Porque estábamos estudiando, no importa las vicisitudes que enfrentamos, ¿no? Como estudiantes Claro. extranjeros, sin hablar el idioma como debería, ¿no? Pero éramos muy felices. Y tenía el pelo largo, Daniel, y yo me acuerdo cuando iba, mira, me tomaba, ¿sabes? Me tomaba 2 horas para llegar al Conservatorio de Música. Ah, Me sí. levantaba a las 4:30 de la mañana, salía a las 6 de la mañana, de las 6 y una hora para el downtown de Atlanta, de Boston, y de Boston para Harvard Square, otra hora. Y entonces me tomaba 2 horas, ¿no? Y 2 horas de regreso. Claro. Pero cuando caminaba para el conservatorio, yo me sentía tan feliz porque sabía que iba a estudiar algo que me apasionaba y que tenía Que un algo privilegio quería. para mí poder hacer eso, ¿no? Ah, bueno, y eso es importante. Y al final lo que tú dices, ha valido la pena todo ese sacrificio y todo, porque obviamente no ha sido fácil, y eso lo sabemos. Y es también importante decirlo. Es importante Claro, y no me decirlo. avergüenza, sino que me da mucho orgullo de eso. No, claro, no, y yo lo que digo es importante sobre todo no por uno, porque uno ha hecho lo que ha hecho y está donde está, y bueno, muy bien. El hecho es por los jóvenes, porque a veces hay jóvenes, tal vez que uno les dice, bueno, sí, o uno está en algún lugar, en una posición, y el joven dice, bueno, pero para él ha sido fácil, para mí es difícil. No, 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 para nadie ha sido fácil. Todos uno se gana con la gota del sudor, ¿verdad? Así es. No Por estoy ejemplo, mintiendo. cuando estaba en la Victoriano, representamos a Honduras en el primer Festival Sinfónico Centroamericano en El Salvador Ujú. en 1779. Y entonces En fuimos, 1979. 1900, sí, 1700 seguidos, yo dije, ya, sí, no, ya, 1979. y Ah, 1979. Y entonces fuimos, fue Alfonso Flores, Fonchín, claro, nosotros, Fonchín, Bernardo claro que sí. Sánchez, Roger Rosales, mi persona, y creo que Jacobo Carpio también, Alex Rosales. Bueno, éramos un pequeño grupo. Y mira, y solo íbamos con como casi sin dinero porque éramos niños nosotros, no sabíamos que los gastos que requería eso, ¿no? Y Claro, entonces, bueno, fue bueno para darte un ejemplo. Hasta para los viajes así, ¿no? Que representando a Honduras, lo hacíamos con nuestros propios pocos ingresos, ¿no? con los propios medios. Ah, ya, 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 claro. Pero después la satisfacción valía todo el sacrificio, ¿verdad? Sí, pues ¿quién va a barrar todo eso, no? Claro, 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 claro. Bueno, querido, antes de comenzar ya bien con el argumento, quería mostrar un poquito, un pequeño extracto video y que nos digas qué orquesta es esta. Aquí estás dirigiendo un concierto, parece bastante interesante. Quisiera, solo para compartirlo con los... Grady High School. Era un pelino para mostrar un poquito. ¿Esto qué orquesta era? Es en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, esta es la orquesta, estaba diciendo, se llama Grady High School. Ah, ya. Es un programa que
que yo prácticamente comencé, ¿no? Porque estaba casi muerto, ¿no? Y en el primer año que trabajé con ellos necesitaban de un director, pero porque tenían el talento para hacer cosas. Por ejemplo, el primer año hicimos todas las estaciones de Vivaldi, la serenata de Tchaikovsky, por ejemplo. Entonces, claro. un día de estos me dice uno de mis alumnos, Mr. Rodríguez, ¿por qué no tocamos algo cool? Algo Algo moderno, cool. ¿no? Y yo, Claro. bueno, como yo soy viejo, pues no entiendo nada de cool, me imaginé yo. Y entonces, mira, toquemos Viva la Vida, me dicen ellos. Y bueno, yo no sé qué es eso. Y entonces me fui a la casa, me fui con mi computadora, investigué que Viva la Vida era una canción de Coldplay. Y yo no Ah, sabía que ya. era Coldplay porque yo no escucho música popular. Y entonces es un error de uno también, ¿no? Y Claro. entonces empecé a buscar el arreglo orquestal para poder tocarlo en el Spring. Claro, claro, en la primavera, La sí, sí, primavera, sí. perdón, sí. Y estaban viendo, Y no ya. había ningún arreglo. Entonces hice el arreglo. Esa versión es un arreglo mío y la hizo más interesante, ¿verdad? Le hice modulaciones, dura un poquito más. Claro, claro, claro. La melodía la comparto con diferentes instrumentos. Y bueno, tú lo puedes ver ahí con qué felicidad tocaban esa pieza. No, y cómo la dirigías también, muy, 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 muy feliz. Muy joven, No, ¿no? no, no. No, y además lo que quiere decir que has conocido este tipo de música, tú has hecho el arreglo, por lo tanto has conocido la música, eso también es muy importante. Uno nunca termina de aprender, ¿verdad? Aunque sea uno dice, no, yo ya no, no, y Claro, claro. es importante conocer un poquito eso. Aquí, igual otro pequeño extracto, eso obviamente ya no es Coldplay. Vamos a escuchar un poquito, ¿sí? Sí. Ah, perdón. Ahora sí. Ahí estamos. Ok. Era un poquito para ver. Eso, fantástico, los Sí, dos maravilloso. solistas. Mira, Wow. cuando escucho eso, bueno, es una cosa maravillosa, ¿no? Bueno, esta es la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Atlanta. Ah, ya. La orquesta donde
Tengo la suerte de ser amigo personal de Juan Ramírez. Juan Ramírez, él es un violinista, director de orquesta, compositor, es una eminencia aquí en Atlanta, todo el mundo lo conoce, mexicano, por cierto, estudió en el New England Conservatorio, ¿no? Con Joseph Silverstein, fue el maestro de él, por ejemplo, Henry Chering. Él siempre me apoyó a mí, me dio muchas oportunidades para que yo fuera el sustituto de él en los conciertos que él necesitaba porque tenía conflictos con la sinfónica. Bueno, así fue que comenzó mi relación con él, ¿no? Yo era un ayudante de director a última hora. Por ejemplo, un día en la noche me llamaba, Sergio, mira, no puedo estar en el ensayo mañana, puedes ir tú, imagínate. En Y la yo, mañana con todo preparado. y yo era un estrés porque tenía que prepararme con la música, inventármela, cómo ir a dirigir diferentes obras que no, tal vez no conocía. Bueno, esta obra, por ejemplo, ya está, he hecho varias cosas con ellos, ¿no? Obviamente. Hice una composición mía que también hice en Honduras que se llama Obertura Morazán, que es un trabajo sinfónico. Y también varias obras, y entre estas, esta que te escucharon ahorita, una cosa maravillosa, está de solista Wendy Warner, que es una chelista de renombre aquí, un artista, concertista, ¿no? Y ella es maestra de la Universidad de Columbus, y Juan Ramírez está tocando el violín solista. Él es, como te dije, él es miembro de la Atlanta Symphony Orchestra, y estamos dirigiendo pues Le Muse et le Poète, ¿verdad? De Sansón. De Sansón, sí, claro. Pero qué cosa más sublime. Uf, sí. Lo pueden encontrar, está en YouTube este video, yo lo encontré, dura cuánto, 30 minutos, así obviamente no tenemos el tiempo para verlo todo, pero quería ver un pequeño extracto que me encantó, yo lo vi todo y realmente, sí, has tenido muchas oportunidades y cosas bastante interesantes, ¿verdad? Y, Así. y cuéntanos entonces, ahorita entrando al tema, tú me estás diciendo que querías hablar un poco también sobre eso, sobre la temática virtual de la enseñanza en música. No sé qué nos puedes decir al respecto de esa temática. Bueno, déjame que comparta aquí contigo. Claro que sí. Por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Es una obligación prácticamente, como profesor y como los alumnos, ¿no? De cuáles son las técnicas y modalidades de la educación virtual. ¿Qué es lo Sí. que necesitamos hacer para continuar enseñando? Esto está en experimentación. Todos estamos inventando, ¿no? Y entonces, ¿pero por qué necesitamos continuar con la educación musical? Entonces, ¿qué actitud debemos tomar en este confinamiento, ¿no? Mm, Digo esto porque muchos de mis alumnos decían, bueno, ahora a jugar los videogames, estoy feliz de estar. Mira, el día que supimos que nos íbamos para la casa, profesores y alumnos salieron corriendo con aquella felicidad, ¿no? De estar en nuestros hogares, de descansar, ¿no? De recuperar un tiempo que no tenemos aquí cuando estamos dando clases, ¿no? claro, Aquí es bien rígido, ¿no? La educación es difícil. Los programas de orquestas son muy grandes y requieren de un trabajo tremendo, ¿no? Pues mis alumnos pues también felices porque podían estar en su casa, y en verdad los primeros días fue muy halagüeño, ¿no? Todo el mundo tranquilo, con el miedo, no salía nada, no había nadie en las calles, por cierto, ¿no? Todo el mundo salió, compró sus cosas y nos encerramos, ¿no? Pero comenzamos a pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué actitud debemos de tomar? Pues lo más fácil es no hacer nada, ¿no? claro. Y entonces, yo como educador, ¿no? Eh, eh, para mí es importante que mis alumnos entiendan que la educación es una de las mejores maneras de tener movilidad social, ¿no? De poder seguir mover estratos sociales, ¿no? Eh, Totalmente. es muy triste estar encerrado, ¿no? Es muy triste no poder ver a los amigos, las amistades, los profesores. Es muy difícil, ¿no? Estar aislado. Pero también yo lo veo de otra manera diferente también. El lado positivo también tú El lo lado ves. positivo. Uno de los lados positivos es cuáles son las ventajas de la reclusión.
Una de las ventajas es que uno puede seguir estudiando, sobre todo en las cuestiones de artísticas, ¿no? Podemos continuar. Por ejemplo, podemos seguir practicando, podemos continuar haciendo las cosas que nos gustan, que tal vez antes no hacíamos. Por ejemplo, en el caso mío, por primera vez en 20 años, tuve el tiempo de que podía ir a caminar en el barrio, leer libros, leído una cantidad de libros que no había leído. Antes, claro, no tenías el tiempo prácticamente. Imagínate, no tenía el tiempo y practicaba el violín, practicando violín en la mañana, en la noche, hasta me puse a caer. Antes yo cantaba también, agarré una guitarra, me puse a cantar y así tengo a mis hijos también, que ellos tienen que también estar haciendo cosas productivas. Claro. Por ejemplo, dice, hay muchos filósofos que hablan de de las generaciones, qué es lo que qué es lo que marca una generación, ¿no? Anteriormente marcábamos las generaciones de 1000 años, la década de 1000 años, después vinieron de 500 años, ¿no? Y así fue bajando hasta que hoy dicen, por ejemplo, varios filósofos o el escritor como, por ejemplo, Ortega y Gasset, que establecen que cada 10 años más o menos marcamos una década, ¿no? Y entonces, ahora se lo digo a los estudiantes de la Victoriano López y a toda la juventud que me está escuchando, que es ahora saben por boca mía de que es una necesidad imperiosa de que ellos se puedan desarrollar sus talentos, sus potenciales a la máxima expresión, porque de ellos son los que van a marcar el futuro de esta década. El Claro. futuro nuestro, de nuestras sociedades, depende de nuestros estudiantes. Y ahora más que nunca que estamos confinados, no hay excusa para nosotros de tirarnos a perder, sino que más bien buscar los mecanismos para seguir adelante y mejorar para que el próximo década sea mejor que la anterior, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Y claro, ¿no? Nosotros como profesores tenemos que también, como hablamos antes, tenemos que reinventarnos, ¿no? Y sobre todo cuando soy un profesor veterano, está reacio a cambiar de enseñar. No, yo no puedo hacer esto, no, yo mejor me retiro. Hay profesores que se han retirado de la educación porque para ellos esto es muy difícil, ¿no? O sea, renunciaron justamente porque no podían actualizarse, entre comillas, con las nuevas exigencias que nos está dando el mundo, ¿verdad? Y todos aquí nos estamos reinventando, ¿verdad? Sí, Todos estamos experimentando, ¿no? Para mí también hay mucho estrés, ¿no? Afortunadamente, como a mí me gustan las computadoras, yo, por ejemplo, ya estaba anteriormente, yo ya había hecho avances en eso, ¿no? Por ejemplo, pero antes de eso, por ejemplo, todos sabemos, ¿verdad? Que podemos usar el Zoom, Skype, los teléfonos inteligentes y los social media como Instagram, etcétera, ¿no? Facebook, para poder conectarnos con nuestros estudiantes. Por claro. ejemplo, mi director de mi escuela, por ejemplo, todas las mañanas se comunica por Instagram, se comunica con todos los facultades y los estudiantes. Les dice más o menos lo que va a pasar en el día y bla, 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 y es una manera de estar conectándonos, ¿no? En la plataforma de Google Classroom, que es una de las que yo he trabajado mucho porque yo siempre he querido tratar de ser mejor profesor, porque cada generación que viene a nuestras aulas, Daniel, son diferentes. Claro. Y uno no puede seguir enseñando lo mismo, de la misma manera que nos enseñan. Tenemos que evolucionar y es fácil, ¿no? Es más, o sea, lo que decimos, o sea, un maestro no puede tener la planificación que hizo el año pasado. Cada año hay que planificar y cada vez hay que desarrollar eso. Eso es importantísimo en la educación prácticamente moderna y más aún ahora. Sí, y entonces, claro, y no es fácil, ¿no? Requiere mucho Claro, tiempo, pero como yo, tal vez porque soy extranjero y por esa necesidad mía de querer siempre mejorarme, ¿no? Para mis estudiantes. claro, Entonces, he podido, uso diferentes plataformas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el Zoom, en el Zoom, por ejemplo, ahora, Daniel, podemos
dar lecturas a nuestros estudiantes y también hacer grupos de actividades. ¿Verdad? Claro. Eso anteriormente el Zoom no hacía eso y ahora eso ya es puede Una también, realidad. puede Claro. escribir uno, puede hacer anotaciones. Bueno, tú lo sabes más que yo esto, ¿no? No sé si tú conoces el Kahoot. No, ese no. Kahoot, déjame ver si lo puedo presentar. En el Kahoot, esta es una manera innovadora que yo ya usaba para poder acercarme a mis estudiantes, para ser más real a mis estudiantes. Ok, perdón. Y entonces, aquí en el Kahoot, por ejemplo, que esto es gratis, Daniel, Sí. vienes tú y buscas, vamos a buscar una Kahoot, el Kahoot. Ya tengo yo mis favoritos aquí ahorita, ¿verdad? Para esta presentación ya hice esto. Mira, pones aquí en el navegador, pones ahí términos de orquesta, por ejemplo. Vamos a ponerlo ahorita, mira. Términos de orquesta, y entonces te sale varios, ¿no? En este caso me salió este. Vamos a ver qué es lo que hay ahí. Entonces, mira, aquí hay varias preguntas que alguien ya ha hecho, que uno lo puede hacer también. Aquí puede poner cuáles son los compositores hondureños, quiénes, los músicos más representativos de tal época. Uno puede inventarse sus propias preguntas, ¿no? Entonces venís tú, los estudiantes con su teléfono. A ver si tú tienes tu teléfono ahí, Daniel. Te voy a hacer el examen. Vamos. Y entonces vamos a hacerlo el clásico. Y entonces va a ir un código ahí. Entonces copia este código en el browser. Ok, perfecto. Kahoot. Sí. Y entonces .it. Entonces es italiano. Sí, bueno, no, really. Parece que sí. Ok. Y no necesitas registrarse, solo necesitas unirte, ¿no? Claro. Entonces, déjame, yo lo voy a hacer también aquí. Ok, 87994. Perfecto. Entro con el game, prácticamente. ¿Ya entraste? Sí. Vamos a ver. Ok, tengo que poner el nickname. Sí, ponete ahí. Sí, ya me puse. Ok, Daniel el travieso. Y ya estoy ahí. Mira, aquí vienen las preguntas. 3, 2, 1, 0. Y aquí mis estudiantes felices están con su smartphone. Mira. ¿Qué instrumentos son de viento, no? ¿Qué instrumentos son de viento? Madera. Entonces, saxofón, tromba, saxofón, oboe, flauta, taber. ¡Qué interesante! Algunas preguntas están mal hechas. Claro, no, uno la puede hacer como quiera, pero que realmente. Marca el rojo ahorita, a ver. Claro, no, ¿en serio? Yo no sabía, sí. Sí. Y entonces, mira, ajá. Saxofón, flauta, taber, ok. Claro, y uno puede hacer, y es directamente ese momento con los alumnos, y a ellos les gusta mucho ese tipo de trabajo, ¿verdad? Sí, Porque es inmediato. Mira, el scoreboard, vamos a ver. ¿Qué es la textura? El siguiente, mira. Y de nuevo, claro, que son los jueguitos, la manera de combinar diferentes líneas melódicas, la velocidad con la que se interpreta una obra musical, la intención del compositor cuando se crea la sensación que nos produce una obra musical. Y después hay tiempo y todo. Qué interesante. A ver, vamos a ver. Ok. Digamos, la manera de combinar que ya puse. Y bueno, wow. Y eso ¿Verdad? tú haces el trabajo con todos tus compañeros. Entonces, en las clases de apreciación musical, por ejemplo, son muy buenas. También hay de orquesta, por ejemplo, de los términos musicales de la orquesta, de las dinámicas. Y uno se puede inventar también. Exactamente, ¿verdad?
So es excelente, ¿no? A los estudiantes les gusta. Este es uno, hay Qué muchos. bien que nos estás diciendo. Seguramente ahorita aquí tenemos maestros que están con nosotros y Claro. seguramente vamos a ver de qué manera se va a utilizar. Pero bueno, yo no lo conocía, pero me parece fantástico, sobre todo en las teóricas, ¿no? Clases teóricas y todo esto lo que se pueda hacer. Interesante, claro, historia. Muy bien. Bueno, entonces, mira, ahora creo que el otro día hablé con mi hija Jasmine, que ella vive en San Pedro Sula también, y me Sí. dice que todas las clases van a ser en línea y que todos van a usar mucho el Google Classroom. En este año prácticamente parece que se decidió que vamos a estar hasta diciembre solamente en línea, todos, todos, todos. ¿Y ustedes Si no es más todavía. han trabajado con el Google Classroom? Sí, con el Google Classroom sí, sí, Ah, sí, sí, bueno. sí, sí. Pues bien, ¿verdad? Bueno, eso es lo que antes de la pandemia es uno de los que más usaba, ¿no? Ah, ya, Podía crear mis clases, claro, ponía las asignaciones, los alumnos, por ejemplo, pueden hacer les pedía que me grabaran las secciones más difíciles de la orquesta sí. y así podía yo motivarlo a seguir trabajando y así también haciéndole los exámenes, ¿no? Claro, claro, claro. No, realmente esto es interesante. Yo creo que es un argumento que obviamente ya con el tiempo no podemos profundizar mucho, Claro. pero yo te pido que tal vez ahorita podemos organizar un encuentro contigo con los alumnos, Ujú, para tener las preguntas, para tener todo eso y nos puedas actualizar, porque creo que es sumamente, y los docentes también de la institución, y porque para muchos necesitamos ese tipo de actualización ujú. ya, al momento, porque Y, pueden haber mil cosas, pero uno dice cuál uso, cuál no uso. Es mejor ser guiado y eso me parece y sumamente hay que interesante. hacer no solamente esto, hay que hacer otros, ¿no? Hay uno que uno hace exámenes, que se llama puzzle, por ejemplo. Claro, ¿No? Pues podemos, ¿verdad? Seguir. Mira, en esta, yo lo que había hecho era también guías de dónde encontrar ayuda gratis, por ejemplo, ¿no? claro. Mira, aquí tengo Music yo Theory, Music Theory. Noteflight es un programa para escribir música, componer música o hacer ejercicios musicales gratis, ¿no? claro, Está en MuseScore, esta es la muy famosa porque la música la comparten los músicos, hacen sí, arreglos y ponen su música ahí. Finales, el Notepad, también el Notepad es más pequeño que el Finales claro. y pueden escribir. Este es nuevo, se llama Flat y entonces también es gratis para los estudiantes y los profesores lo pueden usar para poder ellos hacer tareas, Wow. teorías de musical. Es maravilloso, ¿no? Eh, No, 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 qué pueden importante. tomar Lo fotos. bueno que esto se está quedando grabado, va a estar en la página de Facebook. Si alguno Magnífico. de ustedes, si no se acuerda bien, la va a poder ver y entra en esa parte para poder anotar y tener todas En la estas siguiente, direcciones. esta, por ejemplo, esta escuela de música, aquí mismo dan clases gratis de Ah, ya, guitarra, de teoría de la música, y es gratis, es una cosa maravillosa, ¿no? Y entonces aquí claro. está el link. Bueno, para componer música están estos programas que Composición, usamos, Sibelius y Finales, ¿no? claro, claro, claro. En hay que no olvidar, creo que es importante recordarle a los estudiantes que el mundo está abierto para nosotros, ¿no? Tenemos todas las ventajas para poder hacer cosas increíbles. Totalmente. Cuando nosotros crecimos no había estas cosas, Daniel. Ah, No, mira, no teníamos el metrónomo que yo usaba, es de esos que los hacen viejos, tac, los tac. viejos, esos, que si lo ponías mal sonaba rítmico. Sí, era ta, 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 ta. Es verdad. Y entonces, mira, los Sí, estudiantes tienen ahora estas oportunidades. Mira, sí, ahorita aquí hay cursos gratis de música. Aquí en este que está aquí, por ejemplo, sí. está este link. Aquí hay unos cursos Apreciación gratis. musical, curso de apreciación musical gratuito. A- Aquí Muy están bien. escritos. Sí. No, perfecto, perfecto. Realmente Aquí hay un tengo, montón de cosas, sí. aquí, por ejemplo, a mis estudiantes yo uso video de YouTube para enseñarles cómo vibrar, por ejemplo, cómo técnicas de arco, cómo afinar el instrumento, un montón de, ¿verdad? Que eso ayuda mucho porque a veces los estudiantes se aburren de escucharlo a uno, ellos quieren otra persona
Otro, Claro, ¿no? porque estamos en el mundo de la comunicación y la imagen prácticamente. Por eso es tan famoso TikTok, que están 10 segundos y listo. Los muchachos no quieren ver lo que uno habla. Y uno está, sí, 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 necesitan mucho eso, de que hayan varias cosas en un tiempo muy pequeño. Sí. Y recordarles, ¿no? Que uno solamente la guía, ¿no? Pero ellos son los que tienen que tomar la Totalmente, responsabilidad totalmente. de buscar las ayudas que necesitan Sí. para poder mejorar sus talentos, ¿no? No, me alegra muchísimo. Justamente nosotros, solo para comentarte, estamos en este momento trabajando con el grupo de los alumnos de último año, prácticamente, en el que estamos creando unas cápsulas musicales, enseñamientos musicales, alfabetización musical para las escuelas públicas de aquí de la ciudad de San Pedro Sula, con videos pequeñitos, de 2, 3 minutos, varios videos, y primero va a salir la primera temporada que termina en agosto, que van Ujú. a ser la primera parte, después la segunda temporada y todos los alumnos lo están haciendo y es un trabajo así, que ellos están descubriendo que tantas cosas que yo no las conocía, que veo que se pueden hacer maravillosamente bien y es muy positivo esto. Magnífico, Sí, excelente. sí, 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 sí. Estamos guiados. No, pues me alegra muchísimo. Realmente es mucho para hablar, pero yo tal vez lo hago público, querido Sergio. Hagamos un encuentro Ujú. para hablar específicamente de esto con los alumnos, con los docentes y obviamente lo podemos grabar, después se puede ver en las redes, en YouTube el mismo video, pero creo que esto va a ser importante para toda la comunidad, Ujú. ¿verdad? Sí, Y me por el tiempo, encantaría. Sí. porque es realmente importante, importante. Bueno, y sobre todo ahorita que estamos aislados, ¿no? Porque Y sobre todo ahorita que y no sabemos hasta cuándo vamos a estar. no, y también, Daniel, independientemente de la pandemia, por ejemplo, yo eso de los Google Classroom, yo lo vengo usando hace 10 años, Claro, porque hay que actualizarse, ¿no? Que no, sí, no puede, para poder impactar mejor a nuestros estudiantes, ¿no? Por claro. ejemplo, en Google Classroom, por ejemplo, hacíamos a los alumnos que se evalúen, autoevalúen ellos mismos, se graban y Mm. uno les desarrolla el rubric, ¿no? Y ellos escuchan ellos mismos y se evalúan ellos. Y mira, ellos se evalúan terriblemente, ellos se ponen las calificaciones más duras que el profesor. Sucede, sucede, sucede. Hay Algunos muchos no. que, algunos al otro les dicen, no, yo tengo 100 porque tengo 100, pero hay otros que se ponen realmente mucho más bajos de lo que merecen y eso sucede. Y uno se da cuenta también psicológicamente cómo está. Sí, es importante tener esta visión de hoy para siempre y cada vez más. Y este es el mundo real también, la Así es. virtualidad, ¿verdad? No, realmente no. Muchas gracias por esta pequeña introducción. Lo vamos a tomar en cuenta, querido Sergio. Yo creo que la gente que nos está viendo, pues estoy viendo que hay un montón de gente de muchos lugares del mundo. Por ejemplo, estoy viendo, bueno, hay una persona que siempre nos sigue, Reina Orellana, dice, saludos, querido maestro Sergio Rodríguez, se le recuerdo con mucho aprecio, es lo mejor de lo mejor que ha tenido el conservatorio. Lástima que fue por poco tiempo, le dice. Después tenemos al maestro Gracias, Daniel. Marlon Herrera, Mm, que es gran maestro de oboe, gran oboísta. Muchos saludos, Sergio amigo. Sigue adelante, amigo, y felicidades por tu obra. Excelente. Después, aquí el maestro Franklin Rodríguez dice, mi saludos, sobrino. tío Sergio. Un orgullo hondureño y para la familia Rodríguez. Un abrazo, estamos acompañándote. El maestro Johnny Martínez con el maestro Sergio los conocimos en Boston y siendo hondureños, y siendo hondureños, cosas de la vida, de allí grandes amigos, bravo Sergio. Sí. Y bueno, un montón de gente está mandando aquí, sí, muchísimos saludos y muchas cosas que realmente creo que, mira, pasó rapidísimo, pero ha sido de mucho provecho y estamos muy contentos. Quería ver esta última parte, última sección, que te voy a hacer unas pequeñas preguntas, que ahora llegamos a la parte final. Las preguntas no las pienses mucho, piénsalas inmediatamente y respóndenos, querido. ¿Cuál es tu primer recuerdo de tu infancia? Eh, bueno, son tantos, ¿no? Pero el que más recuerdo, y porque todavía es importante para mí a esta edad que tengo, mi papá me había hecho un carrito Ujú, de madera con ruedas de madera. Y mis hermanos me ponían, me calaban, decimos nosotros, en el ujú, carrito este, en el barrio de Las Palmas, cuando en Las Palmas no había pavimentadas, sino que eran de tierra.
y entonces el carrito me empujaban a una velocidad vertiginosa y yo era muy feliz. Ahí fue donde yo descubrí la felicidad, porque me encantó ese momento donde el carro brincaba y a qué velocidad, ¿no? Daniel, y mira que ahora cuando de vez en cuando, no muy a menudo obviamente, cierro, cuando voy manejando y se puede, cierro mis ojos y siento esa vibración Esa sensación. de esa niñez. Y me acuerdo de mi hermano Juan, de mi hermana Alba, de Brenda, etcétera, que me empujaban ahí, bueno, con el carrito ese, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Otra, un amor platónico de algún personaje de espectáculo que has tenido en tu vida. O sea, ¿de quién realmente ha sido el amor platónico tuyo, de algún famoso? Pues en verdad, entre las cuestiones artísticas, yo nunca tuve, o sea, admiraba los artistas, pero no tuve ese amor platónico. Yo creo que el único amor platónico que tuve fue cuando me enamoré de la reina de la escuela, en el instituto Debbie Haber, que ahí donde estudiaba mi secundaria. Ah, ya. Entonces, un amor platónico porque nunca pude robarle un beso. Ah, ya. Claro, fue platónico, pero bueno. ¿En qué momento histórico de la historia del mundo te gustaría vivir? Que ahora te preguntamos, ¿y cuándo sería tu deseo vivir? Eh, yo pienso que el mejor momento histórico en el cual me gustaría vivir es el que yo viví, porque el que yo viví no se puede repetir, Daniel. Claro, Cuando, por ejemplo, en las vivencias que yo he tenido, que hemos tenido, en los recuerdos de mi infancia, el amor de la familia, de los amigos, las experiencias que yo tuve en Honduras, de haber nacido en ese país tan maravilloso, no puedo repetirlo. Y no siento que moviéndome para un lugar de una época tal vez mejor diferente, tecnológicamente, histórica, voy a claro, ser feliz, ¿no? claro. Yo Entonces creo tú que, bueno, en ese piensas sentido, ese, me quedo aquí en esta época. en esta época. ¿Qué profesión no es para ti? ¿Cuál crees que realmente no podrías hacer? No podría ser de políticos, No podrías ser un podría político político porque yo no podría mentirle a la gente, darles falsas expectativas y y no entonces cumplirás. eso es lo que tradicionalmente he visto, ¿no? De los políticos. Nos han defraudado mucho, sobre todo en nuestro país, y necesitamos ser mejor. Por ejemplo, me he dado cuenta ahorita en la pandemia que han desaparecido los dineros que se necesitaban para poder ayudar a nuestro Sí, pueblo, ¿no? sí, 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 sí. Entonces eso realmente es algo que tú no lo podrías hacer. Si tuvieras un deseo, si te dan una posibilidad de ser una persona, cualquier persona por un día, ¿qué persona serías? Cualquiera, histórica, actual, ¿quién serías por un día? Bueno, podría pensar de muchos, ¿no? Yo admiro mucho a Mozart, por ejemplo, porque fue uno de los músicos que, que se rebelaron contra el status quo. Fue el Claro, músico, por ejemplo, que se independizó, fue uno de los primeros músicos que se independizó de la iglesia y que se independizó del Estado, ¿no? Él se promovía él totalmente. mismo y fue el primer músico que tuvo esa libertad de crear y hacer las obras más sublimes, ¿no? Por esa libertad que él dio. Claro, El mismo patrón, por eso yo admiro a mi sobrino Franklin, como admiro a todos mis sobrinos, pero Franklin, por ejemplo, él rehúsa trabajar a tiempo completo en una institución porque él prefiere tener tiempo para poder continuar su trabajo artístico, desarrollarse, mm, continuarse en su trabajo. Él ha fundado la Orquesta Vivaldi en San Pedro Sula. claro, claro. Él bien puede trabajar, por ejemplo, cuando yo vivía en Tegucigalpa, ahora me da, me siento culpable de que mucho de mi tiempo lo invertí dando clases en todas las escuelas que había en Tegucigalpa. Y cuando tal vez pude haber agarrado más un tiempo para mí mismo para poder continuar desarrollándome más, ¿no? En la obra artística. En ese sentido también admiro mucho a Franklin por eso. Claro, 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 claro.
Bueno, bueno, no, me alegra mucho. Entonces, para terminar, cuéntanos alguna historia cómica que te pasó en tu vida o en tu trabajo o algo, si tienes algo para contarnos. Bueno, sí, muchas, ¿no? Tal vez pues, de tantas que me acuerdo, una que viví en Boston, ¿no? Yo era el concertino de la orquesta en Longy y Mm. entonces había un solista, Ian se llama él, y entonces se olvidó los pantalones. Y entonces viene y me dice, Sergio, me dice, préstame tus pantalones. Y era el pantalón negro, no para el concierto, Claro, nada claro. de jeans. Y entonces vine, pues le di mis pantalones y él era mucho más alto que yo, pues le di mi pantalón, ¿no? Y me quedé con, y entonces ese mismo, Y se intercambiaron pantalones, y claro. cayó pantalones y cuando el director de la orquesta me vio que tenía, o sea, estaba con un pantalón que me quedaba por el suelo, Larguísimo. me prestó uno de él también de su oficina que me quedaba flojísimo porque era muy gordo el señor. Y entonces, mira, la anécdota de esta historia es que nadie se dio cuenta de que Ian, el solista, se le veían los cajetines blancos porque le quedaban cortos los pantalones, Claro, quedaban cortos, pero no se dieron cuenta porque él estaba tocando tan sublimemente que que la gente además no no le importaba. importaba. Así es una, eh, Claro, claro, no, bueno, bueno, es una bonita anécdota. Querido Sergio, mira, quería compartir ahorita en este momento contigo un pequeño reconocimiento que te damos en oh, nombre qué de la lindo. Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, en nombre de la Escuela Victoriano López, otorga el presente reconocimiento al maestro Sergio Rodríguez, en agradecimiento por su valiosa participación y gran aporte al conversatorio sobre la técnica y modalidades virtuales en la enseñanza de la educación musical. Y tenemos esta frase, más o menos como en un grito, digamos, porque es un hondureño de oro. Y realmente es un placer tenerte acá en San Pedro Sula, 11 de agosto, firmado por la secretaria, la directora administrativa y mi persona. Muchas gracias, querido Sergio. Realmente un placer y por favor, quedemos en vernos seguramente pronto, Claro. uno de estos días. Organicemos que queda pendiente todavía todo lo que nos tienes por contar y por tener. Te agradecemos muchísimo a ti y a toda la gente que nos está viendo. Así Igualmente, que yo quiero últimas palabras. agradecerle a todos mis amigos, mis amistades, mi familia que nos están viendo esta noche. Me siento muy conectado, me siento muy emotivo de estar aquí con ustedes. Ojalá que esta plática ha sido muy cordial y que haya abonado en algo en los estudiantes, en los padres de familia y en todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Ya sabes, estamos a la orden. Muchas gracias a ti, querido Sergio, y los esperamos, bueno, todos muy contentos por este día. El día jueves vamos a tener a la misma hora, a las 7:15, al maestro Héctor David Aguilar, Magnífico, otro hondureño de oro que estará con nosotros. Y bueno, pues les agradecemos y muchas gracias, maestro Sergio. Realmente un placer. magnífico. Un Gracias. saludo grande, pues, gracias.